Bueno, entonces vamos a continuar con esta primera parte de quitarás el mal en medio de ti, que ya es el capítulo 22 de Deuteronomio. La semana pasada hemos visto cuáles eran los cuidados que debía tener en edificar una casa, de hacerle barandas para que la gente no se caiga de la azotea. Bueno, en todo esto había una indicación de Dios para que podamos cuidar la vida del prójimo, que es tan importante como nuestra vida. Hoy vamos a ver, a partir de la pregunta número 4, que dice: estudie minuciosamente las leyes de los versículos 9 al 11 y cuál es la voluntad de Dios reflejada en estas leyes. Versículo 9 dice: cuando plantes en tu viña, no mezcles diferentes clases de semilla. Si lo haces, tendrás que consagrar a Dios tanto el producto de lo plantado como el fruto total de la viña. No ares con una yunta compuesta de un buey y un burro. No te vistas con ropa de lana mezclada con lino. En todos estos versículos del 9 al 11, lo que Dios está prohibiendo son hacer una mezcla. Dice, no mezcles aquí, y tampoco no ares con una yunta compuesta de diferentes animales, no mezclar diferentes tipos de hilados. ¿Por qué Dios dice que no mezclen esto? Porque si plantamos diferentes clases de plantas, por ejemplo en la viña, uno quiere plantar uvas, en medio de las uvas también plantar granos para aprovechar más la tierra. Eso parecería bueno, pero lo que va a ocurrir es que una especie va a quitarle a la otra especie nutriciones, lo cual va a hacer que ninguna de las dos especies crezcan normalmente. Por lo tanto, si este versículo 9, por ejemplo, lo leemos en una versión de la Reina Valera, porque acá esta traducción especialmente de la Nueva Versión Internacional no me gusta, porque no está tan exactamente traducida del original, y lo que está diciendo aquí es, la Reina Valera dice: no sembrarás tu viña con varias semillas, significa con varios tipos de especies de semillas, para que no se pierda la plenitud de la semilla que sembraste, y el fruto de la viña también se va a echar a perder. Aquí sería la explicación de por qué Dios lo está prohibiendo. ¿Por qué? Porque se va a echar a perder a ambos clases de plantas, ¿no? Y en definitiva también lo mismo pasa cuando uno ara con una yunta compuesta de un buey y un burro, porque ya son dos animales diferentes. Entonces, al haber tanta diferencia de estos animales, cada cual tiene características diferentes. El burro puede correr más rápido, o el buey no tiene pasos tan largos como el burro, o en fin, o viceversa, lo cual va a traer un desequilibrio, lo cual no va a poder lograr una homogeneidad o la unión en el trabajo. Y tampoco así como vestirse con ropa con lana mezclada, porque el lino y la lana tienen diferentes tensiones, lo cual cuando estira el tejido, la fibra débil va a empezar a romper y eso va a estropear la ropa en sí. En todo esto el concepto es que Dios quiere que se mantenga la pureza de algo y que no empiecen a mezclar. Lo que quiere decir que cuando ellos entren a la tierra de Canaán, que no vayan a mezclarse con la cultura mundana, que siga con una pureza de la fe en Dios y que no empieza a mezclar cosas. No va a mezclar la fe en Cristo, la fe en Dios, y va a mezclar también la fe en los ídolos. Eso sería mezclar dos cosas diferentes y no va a lograr la salvación requerida. Lo que Dios está diciendo es no mezclar, sino conservar la pureza para evitar mezcla con las culturas cananeas. Y por ejemplo, estos vinos nuevos en odres nuevos también lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento, lo cual está diciendo que lo que tenemos que conservar son purezas de fe y no empezar a mezclar la fe con lo que es el paganismo, ¿no? Ese es el versículo que nos está simbolizando que no debemos mezclar nuestra fe con ideologías, culturas mundanas. La pregunta 4 siguiente
Dice, ¿por qué Dios ordenó poner 4 borlas en las puntas del manto con que uno se cubre? Versículo 12 dijo, pon 4 borlas en las puntas del manto con que te cubres. Porque la vestimenta de los israelitas de aquella época no son ropas como las que usamos hoy día nosotros, eran comúnmente unas mantas con un agujero en el medio donde se colocaba su cabeza y después se lo dejaban ahí caer en el cuerpo. Pero yo digo que como este manto tiene 4 extremos, en los 4 extremos que pongan unas borlas. Unas borlas, ¿se acuerdan cuando aprendimos esto en números? Si quieren vaya a ver aquí en números 15, 39, 40. Dice, estos flecos se llaman, porque esas borlas son unos flequillos de hilos de diferentes colores que ya había establecido Dios en números capítulo 15. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrán por obra. Así serán mi pueblo consagrado. Bueno, esto también está relacionado con la pregunta anterior. Es conservar la pureza. Como pueblo de Dios, tenemos que llevar indicios, marcas visibles de que somos un pueblo que llevamos algo que es diferente al mundo. Por lo tanto, cada vez que en su ropa van a ver sus borlas, sus flecos, van a tener que recordar que nosotros somos un pueblo de Dios que debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios y no a seguir la cultura de este mundo. Por lo tanto, el mismo sentido de conservar la fidelidad de la palabra de Dios, la pureza de fe y no mezclar la fe con las cosas mundanas, está Dios en todo esto, está insinuando el significado de mantener la santidad del pueblo de Dios. Y Dios desea que en nuestros comportamientos de la vida como pueblo de Dios debe ser evidente, ser visible nuestra santidad. Cosa que cualquier persona que utiliza en su ropa estas marcas distintivas de los flecos de un pueblo de Dios, cualquiera que lo ve se da cuenta que esa persona es de Dios, ese pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros si bien no llevamos flecos en nuestra ropa, vestimenta, debemos llevar estos flecos, estas distinciones en nuestro corazón y en nuestro obrar. Por lo tanto, cualquiera que vea a aquella persona, darse cuenta de que ese sí es un pueblo de Dios, que esa diferencia con el mundo que lleva, lo lleva en su corazón y no exteriormente. Lo más importante es que en nuestro corazón llevemos esta distinción de la pureza y la santidad como pueblo de Dios. La pregunta número 5 dice, ¿qué se debe hacer el marido recién casado acerca de la virginidad de su esposa? Bueno, el versículo 13 dice, si un hombre se casa y después de haberse acostado con su esposa, le toma aversión, es decir, que la rechaza, no le gusta, y dice, y falsamente la difama y la acusa, alegando, me casé con esta mujer, pero al tener relaciones con ella, descubrí que no era virgen. Mentira. Acá está diciendo que está tratando de difamarla falsamente, acusándola de que no es virgen para poder rechazar o para poder deshacerse de ella. Este es el caso. Entonces, ¿qué se debe hacer? Versículo 15 dice, entonces el padre y la madre de la joven irán a la puerta de la ciudad. ¿Por qué a la puerta de la ciudad? Porque en la puerta de la ciudad, ¿se acuerdan? Le dije que generalmente en la ciudad, en la puerta de la entrada de la ciudad, de la muralla, hay una especie de una plazoleta donde se reúnen los ancianos sabios de esa ciudad para que toda la gente venga a consultar a los ancianos acerca de cómo resolver cada uno de sus problemas. Por eso, en este caso pasa lo mismo. Los padres de la joven van a ir a la puerta de la ciudad y entregarán a los ancianos pruebas de que ella sí era virgen, para que no la difamen. Entonces, ¿cómo va a probar que era virgen? Bueno, generalmente irá con su sábana de la mujer que realmente tenga indicios, marcas, en el caso debe ser la sangre por la virginidad,
El versículo 16 dice, el padre de la joven dirá entonces a los ancianos, a este hombre le entregué mi hija en matrimonio, pero él le tomó aversión. Ahora la difama y alega haber descubierto que no era virgen. Mentira. Pero aquí tenemos la prueba, aquí está la prueba de que sí lo era. Entonces le demuestra a los ancianos, que en este caso serían como jueces, está demostrando de que realmente él está mintiendo y aquí está la prueba de que ella sí realmente era virgen. Entonces sus padres exhibirán la sábana a la vista de los ancianos del pueblo y ellos tomarán, entonces como se da cuenta que hay una prueba de que el hombre está mintiendo, entonces los ancianos tomarán preso al hombre, lo atraparán y lo castigarán, dice, porque está mintiendo. Además, le impondrán una multa de 100 monedas de plata por haber difamado a una virgen israelita y se las darán al padre de la joven. Bueno, ¿qué castigo le van a dar? Bueno, primeramente van a poner una multa de 100 monedas de plata. Es una suma relativamente alta. Y esa multa se lo dará al padre de la joven. Y ella, a su vez, seguirá siendo su esposa y no la podrá expulsar porque él está mintiendo. Y mientras él viva, no podrá divorciarse de ella, lo cual será su esposa para siempre. Pero si la acusación es verdadera y no se demuestra la virginidad de la joven, entonces sí, la llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y allí los hombres de la ciudad la apedrearán hasta matarla. Así que por mentir ahora el castigo es a ella. En cambio, antes al hombre le castigaban, realmente lo azotaban al hombre por mentir, pero en este caso el castigo a la mujer es mucho más por haber mentido y esto le pasará por haber cometido una maldad en Israel y por deshonrar con su mala conducta la casa de su padre. Fíjense aquí lo que está diciendo es que con la actitud mala lo que está haciendo es deshonrar la casa de su padre. O sea que como que aquí la importancia, ¿por qué nosotros decimos que le van a dar la multa al padre de la joven? Es porque el deshonrar es hacia el padre, por lo cual espiritualmente hablando también nosotros, si nosotros cometemos pecados, cometemos maldad, el que va a deshonrar como hijo de Dios es al Padre Dios. Por lo tanto, Dios quiere que de esta manera extirparás el mal que haya en medio de ti. Dios quiere como pueblo de Dios nosotros llevemos la pureza y la santidad y que no debemos deshonrar al Padre Dios cometiendo pecados. Es decir, el espíritu de todas estas leyes están dirigidas para que como pueblo de Dios debemos vivir una vida diferente al mundo, porque de lo contrario estaríamos cometiendo un pecado que va a deshonrar al Padre Dios. Continuando un poco con la reflexión, aquí la difamación en realidad es un pecado de mentir, ¿no es cierto? Porque en realidad no solamente acusar a la joven de mentir, sino porque también todo el mundo hoy día miente. Por lo tanto, no solamente podemos decir que la mujer es la que miente como siendo que no es virgen, pero los hombres también. Hemos cometido con el mismo pecado de mentir. ¿Quién no ha mentido en la verdad, en realidad? Por lo tanto, el castigo que merecen es un azote y estos azotes no pueden superar 40 azotes en número, porque ya después de 40 azotes se cree que la persona muere. Entonces, inclusive fíjense cuando Pablo fue azotado para no superar los 40, lo azotaron hasta 39 azotes hasta Pablo. Por lo tanto, este azote de 40 es un castigo corporal realmente extremo para pagar el precio de la mentira, de la difamación. Y teniendo en cuenta que el precio de una persona esclava en aquella época era de 30 monedas de plata, que son 30 shekels, pagar unos 100 shekels era una multa realmente elevada que debía pagar al padre. En aquella época, el deshonrar a la casa de su padre era la cuestión de la disputa. Por eso
le pagaban al padre de la mujer. Y de la misma manera, si encuentran culpable a la mujer, la apedreaba en la puerta de la casa de su padre. Por lo tanto, nuestro Dios Santo, nuestro Padre Dios, desea extirpar todo pecado en su pueblo. O sea, todas estas leyes de la matanza, del apedrear, de azotar, todo esto, el corazón de Dios no está en de castigar. El corazón de Dios está en de evitar que, viendo esos tipos de castigo, la gente no peque delante de Dios. Entonces, la intención de Dios en todas estas órdenes es que el pueblo de Dios mantenga una conducta diferente al mundo, una conducta que no llegue a deshonrar a la casa de nuestro Dios Padre, nuestro Padre Dios. Y la pregunta 5 siguiente dice, ¿qué leyes Dios ha dado sobre las relaciones íntimas entre hombre y mujer? Versículos 22 al 30. Y cuán importante es para Dios la pureza del hombre y la mujer. Versículo 22 dice, si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, si es un adulterio, los dos morirán. Fíjense que Dios no quiere, Dios no admite el adulterio. Tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer, ambos deben recibir el mismo castigo porque ambos han cometido el adulterio. Y Dios considera específicamente que el adulterio es un pecado que merece la muerte, porque se acuerdan que no cometerás el adulterio, es el sexto de los 10 mandamientos. Específicamente Dios prohíbe el adulterio, porque espiritualmente el adulterio espiritual implica el de ir a adorar a otros dioses, adorar ídolos, lo cual significa que entonces esa persona que necesita el perdón de sus pecados para vivir, si va hacia los ídolos, eso va a constituir en un pecado que va a traer la muerte. Por ese motivo Dios trata en una manera especial el adulterio, porque el adulterio carnal también trae aparejado el adulterio espiritual. Por lo tanto, si uno está cometiendo el adulterio es una práctica normal en aquella época de los ídolos. Así que cometían un adulterio, una orgía en forma desmesurada frente a los ídolos de aquella época. Por lo tanto, Dios ordena terminantemente no cometer el adulterio, que es característica de los idólatras, y para que eso no traiga aparejado penas de muerte a los hijos de Dios, que es el pueblo de Israel. Dios por eso quiere extirpar, cortar por lo sano el mal que haya en medio de Israel. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen, fíjense, un hombre y una joven virgen, pero esta mujer ya está comprometida para casarse. Entonces, aunque sea virgen, aunque sea una joven, si está comprometida para casarse, no se puede acostarse con nadie, pero este hombre se acuesta con ella. Entonces Dios dice, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad otra vez y los apedrearán hasta matarlos a ambos, porque es también adulterio, a la joven también, por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad. Lo cual significa, si esto hubiera sido una violación, la joven tendría que gritar para que la ayudaran. Y en este caso no ocurrió estando en la ciudad. Por haber sido esta relación en una ciudad donde ella podía pedir ayuda, no gritó. Y al hombre, por deshonrar a la prometida de su prójimo, por lo tanto los dos cometen pecados que deben ser castigados a muerte. Dios además dice así, extirparás el mal que haya en medio de ti. De la misma manera, en el mundo espiritual, nosotros también debemos conservar la pureza y mantener la fidelidad, no entrar a adorar a Dios y a las cosas de este mundo a su vez. Debemos amar únicamente a Dios, porque nosotros somos un pueblo perteneciente a Dios. Y si uno ama a Dios y también ama al mundo, eso es un adulterio espiritual. Versículo 25 continúa diciendo, pero si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse, en este caso, esta relación con una joven comprometida no es en una ciudad, sino es un campo.
En ese caso, la mujer es violada. Entonces, si es violada, solo morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con él. ¿Por qué? Porque la mujer, por más que grite en un campo, no hubo nadie que la podía ayudar. Por lo tanto, solamente la culpa es de aquel hombre que la violó. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo. De la misma manera, el hombre encontró a la joven en el campo y aunque ella hubiera gritado, no habría habido quien la rescatara. Pero si ella no gritó en una ciudad, quiere decir que ella también tuvo un corazón pecaminoso. Si un hombre se encuentra casualmente con una joven virgen que no esté comprometida para casarse en este caso, entonces si el hombre la obliga a acostarse con él, si son sorprendidos, el hombre le pagará al padre de la joven, ¿cuánto? 50 monedas de plata, y además se casará con la joven por haberla deshonrado. Tendrá que convertirse en su esposo. En toda su vida entonces después no podrá divorciarse de ella, será su esposo para siempre. Ningún hombre tendrá relaciones íntimas con la esposa de su padre, ya que usurpa sus derechos de esposo. Por ejemplo, se acuerda Rubén, que se acostó con una de las esposas de su padre Jacob, que era Bilhá, por ejemplo, y esto era un pecado, porque está en realidad usurpando los derechos del esposo de esta mujer. Aquí podemos ver que estas 50 monedas de plata también es una suma elevada. Por lo tanto, tiene un carácter de multa por haberse acostado con esta joven, si bien era virgen, pero sin ningún consentimiento de su padre. Por lo tanto, tendrá que pagar las 50 monedas de plata al padre como multa, porque superan los 30 shekel, que es el precio normal que debería pagar para una persona. Vemos que en todas estas leyes de comportamiento, estas leyes es dado porque todas estas prácticas que Dios está prohibiendo específicamente eran unas prácticas muy comunes en Canaán. Y estas prácticas de deshonrar, de mentir, difamar por ejemplo, de adulterios, todo este tipo de prácticas es una práctica normal del mundo cananeo en ese momento, y Dios quiere que el pueblo de Dios no debe actuar de esa manera, sino debe ser un pueblo diferente, un pueblo que vive de acuerdo a las palabras de Dios, diferente al mundo, obedeciendo a los conceptos y las órdenes y la normativa de Dios. Y Dios quiere que el pueblo de Dios sea libre de todos estos pecados. Y es por ese motivo Dios está dando todas estas instrucciones para que no haya el mal en medio del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios no debe cometer estos pecados. Pero hoy día la gente está tan acostumbrado a tomar que las costumbres mundanas es algo tan normal, porque nacemos en este mundo con esas costumbres que se están poniéndose en práctica ampliamente. Por eso la gente considera que las cosas del mundo es normal y las cosas de Dios es anormal. Pero es todo lo contrario, las cosas del mundo es anormal y lo que es normal es de acuerdo a la palabra de Dios. Así deberemos vivir como pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios está dando estas leyes para que el pueblo de Dios, no solamente en el ámbito de su vida social, cumpla la palabra de Dios, sino que todo esto contiene un significado espiritual, de que debemos vivir como un pueblo de Dios diferente al mundo, llevando en nuestro corazón estas señales distintivas de que el comportamiento del pueblo de Dios debe ser diferente, y no empezar a inmiscuirse como en este mundo, vivir al igual, mezclándose con la vida de este mundo, sino un pueblo que sea diferente para a los fines de no deshonrar al Padre Dios, sino de esta manera estaríamos honrando al Padre Dios. Por lo tanto, si un creyente hoy día vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, estaremos honrando a Dios, estaremos glorificando a Dios. Y Dios quiere que sea un pueblo de Dios, la vida viva de esta manera, y para que nosotros seamos un modelo también, para que la gente mirando al pueblo de Dios se dé cuenta que nosotros somos un pueblo diferente al mundo,
y de esta manera nosotros glorificamos a Dios. Amén, hermanos. Entonces, hoy con esto terminar esta primera parte, donde Dios ordena específicamente: quitarás el mal de Israel, y todos estos castigos, a lo mejor que parecen muy severos, el de matar los apedreados, matar a los dos, así. El corazón de Dios no está en el de matar a la gente, sino el de salvar a la gente. Estos ejemplos de darle estos castigos de muerte es para que justamente por ese motivo no cometan el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Fíjense que Dios le ha puesto estos castigos a tal extremo para que nosotros no cometamos, ni siquiera pensemos en cometer el pecado. Porque el pecado es justamente algo que no es compatible con la santidad del pueblo de Dios y que es nuestro Dios también santo. Por lo tanto, Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, y vivir de acuerdo a la palabra de Dios es ser un pueblo santo. Si nosotros somos un pueblo santo, Dios es quien va a estar en medio de ese pueblo santo. Dios va a habitar en el medio de ese pueblo santo. ¿Para qué? Para Dios bendecir sus vidas. Dios va a ayudar en todas aquellas dificultades que el hombre no puede resolver. Bueno, Dios Todopoderoso es quien va a resolver, porque en Él no hay nada imposible. Amén. Por eso, si nosotros obedecemos la palabra de Dios y obedecemos los mandamientos de Dios, entonces, cuando estemos en medio de una dificultad o en medio de una necesidad, Dios es el que va a estar en medio de ese pueblo santo. Pero realmente ningún hombre hoy día es santo de verdad, porque todos somos pecadores, todo hombre es pecador. No hay justo, pero ni siquiera uno, dice. Y además, por ese motivo, la única manera de que el hombre realmente pueda ser santo no es a través de nuestras obras, porque el hombre siempre falla. Por más quiere hacer las cosas bien, nos encontramos que siempre fallamos. Si bien no hemos difamado, hemos mentido, hemos cometido otros tipos de pecados, hemos peleado, hemos odiado a alguien, en fin, el hombre nunca puede ser perfecto. Si bien nos damos cuenta después que nos hemos fallado, es el momento en el cual sí necesitamos confiar esa sangre preciosa de Jesucristo, quien murió para pagar el precio del pecado nuestro y para que seamos un pueblo cubierto con la sangre de Cristo y seamos considerados por Dios santos por fe. No somos santos por obra, pero somos santos por la fe en Jesucristo, porque creemos que Cristo es quien murió en mi lugar. Por lo tanto, Él fue quien pagó el precio de la muerte que yo debía pagar con mi muerte, pero Cristo fue quien murió en la cruz de Calvario. Es por esa razón nosotros confiamos en Cristo, nos recapacitamos y tratamos nuevamente a no volver a cometer el mismo error de ese pecado. Y ese debe ser la vida del creyente, el de tratar de vivir una vida cada día mejor de acuerdo a la palabra de Dios, pero si fallamos, está ahí el perdón de Dios Jesús, quien murió en la cruz, de quien nosotros podemos recibir esa gracia, ese regalo del perdón. Por eso damos gracias al Señor hoy con estas palabras, y vamos a continuar la semana próxima con la segunda parte. Y hoy vamos a orar aquí al Señor y vamos a dar gracias por estas palabras, porque todas estas órdenes de Dios están concentradas para que nosotros seamos un pueblo santo de Dios, no lograble con nuestras obras, pero sí lograble con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, oremos entonces. Vamos a orar. Padre Santo Celestial, en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por habernos dado otra vez a conocer estas palabras tuyas y los mandamientos en el cual estás ordenando al pueblo de Israel que va a entrar a Canaán, para que no entre a inmiscuirse su fe, que no vaya a inmiscuirse con las costumbres mundanas de Canaán, con las costumbres de la idolatría de Canaán, que no vaya a mezclarse con la cultura de Canaán, Señor. Tú quieres que nosotros seamos un pueblo distintivo, un pueblo santo, distinguido, diferente al mundo, que nos dediquemos a creer solamente en tu palabra y a obedecer tu palabra a los fines de honrarte, a glorificarte, Señor. Queremos ser un pueblo que sabemos, Señor, que tu voluntad, tu intención está
no en castigar al culpable, sino que a través de estas órdenes estrictas, tú quieres que cada uno de nosotros nos recapacitemos antes de obrar para que podamos cumplir tus palabras y no entrar en el pecado que va a deshonrar al Padre nuestro en realidad. Para que nosotros seamos un pueblo de Dios que honre al Padre a través de obrar, a través de obedecer tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por el perdón que nos has regalado en Cristo Jesús, por su sangre preciosa que ha sido derramada para pagar el precio de mi pecado, de mi muerte, Señor. Esa sangre que yo debía derramar, Cristo derramó en la cruz en mi lugar. Y doy gracias, Señor, por este perdón y por este gran regalo. Y queremos, Señor, entonces vivir en agradecimiento a este sacrificio del Cordero de Dios para que nuestra vida sea pulcra, pura y realmente sea santa para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.